¿Quién era Máximo Mena? Es importante recordar esto, nos hace la recordación precisamente quien hoy está invitado a este primer capítulo, a este primer bloque, Fernando Brolese, y dice, lo preparado por Fernando: Máximo Mena era un trabajador y estudiante de afiliación radical del sindicato ESMATA. Integraba la columna de la planta de Santa Isabel de la empresa ICA, que avanzó sobre la ciudad de Córdoba por la ruta hacia Alta Gracia, en el reclamo cívico de estudiantes y trabajadores en el recordado Cordobazo. El 26 de mayo de 1969, el sindicato cordobés, haciendo una recopilación del tiempo, con el liderazgo de Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, junto a Atilio López de la UTA y Elpidio Torres de ESMATA, habían decidido una huelga general de 37 horas para los días 29 y 30 de mayo, en coordinación con el movimiento estudiantil, entre ellos el MURA, lo que hoy es Franja Morada. En el MURA estuvo militante Fernando Brolese. Una columna muy numerosa de estudiantes y trabajadores entró a la ciudad por la ruta 36 y desde allí hasta la avenida Vélez Sarsfield, donde aparece una barrera policial que la multitud la supera. Poco después, la columna volvió a chocar con la policía en el hogar escuela Pablo Pisurno. En Boulevard San Juan y Arturo Vaz, la policía abrió fuego sobre la columna y Máximo Mena cae muerto, con un balazo en su cabeza, siendo la primera víctima del Cordobazo y del radicalismo. La noticia del asesinato de Mena por la policía de Córdoba produjo un repudio en la población que impulsó la masividad de las movilizaciones al grito de Máximo Mena presente. Las movilizaciones obreras estudiantiles marcaron un hito muy importante para quienes vivimos el Cordobazo, dice Fernando Brolese, y siempre anhelamos que estos hitos sean una referencia en la militancia, cuestión que aún no se logra. Hoy Franja Morada ni sabe y Máximo está sumergido en el olvido. Fernando, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Realmente un rápido repaso de quién era Máximo Mena, ¿no? Máximo Mena. Fernando, ¿cómo ves hoy un poco la situación antes de entrar a la presencia del Changue? ¿La situación a raíz de eso? Sí. O A raíz de esto, digamos. Recordando que no solamente son los mártires los peronistas, sino también hay radicales que de alguna manera estuvieron. Así es, hay radicales. En distintas épocas, por distintos hechos, siempre hubo represión contra todo y también muertos de ambos lados, ¿no? Tanto izquierda, derecha y el radicalismo también, cuando era un movimiento muy protagonista de las luchas populares y sobre todo el ala estudiantil, que era la que más participaba a través de la FUA, claro, en los distintos eventos gremiales, acompañando al sector trabajador. ¿Viviste esos tiempos? Yo me encontraba en Córdoba estudiando. Yo trabajaba y estudiaba en Córdoba, claro, en esa época. Yo estudiaba en la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese tiempo uno veía las cosas pasar y no le daba mucha importancia. Como casi ausente. Claro, como eran cosas de otro, claro, ¿no? Hasta que algo produce... Hasta que me golpearon la puerta a mí. Claro, algo produce, claro, en ese momento de la juventud, dice, no, ¿qué pasa acá? Entonces uno empieza a hacer
de espectador a protagonista, ¿no? Entonces va un proceso que se va dando. Bueno, termina uno de estudiar, termina el trabajo y bueno, yo vuelvo a mi ciudad, yo soy de Santa Fe capital. Sí. Vuelvo a la ciudad y bueno, ya ahí ya el tema del radicalismo y la afiliación y las distintas luchas, estuve ahí siempre. Así que de esa época a hoy sigo militando en la Unión Cívica Radical, en distintos procesos y en distintas formas, ya sea en Santa Fe y acá en el Chaco, ¿no? Fernando, ¿a qué está llamado el radicalismo hoy? Hoy está en un estado de ebullición y de quietud. Una cosa que no se entiende, ¿no? Porque por un lado el radicalismo aparece ausente de la vida política nacional y lo que son protagonistas, si bien se llaman radicales, han hecho pacto con el gobierno de turno. Entonces ya se viene dando ese quiebre desde Gualeguaychú, donde muchos criticamos Gualeguaychú, nos quedamos de este lado, mientras otros se fueron con Cambiemos, con el PRO, y ahí el partido toma la decisión de ir por la derecha, no por la vereda de la izquierda, ¿no? Me parece que hay que hacer una reivindicación a alguien, Fernando, si no me corregís. Rosas no estuvo de acuerdo con Gualeguaychú. No, era muy importante señalar eso. Sí, Rosa no fue radical con peluca, digamos. No, para nada. No fue radical amarillo, en esa época era amarillo. En ese tiempo amarillo es con peluca. Claro. El doctor Rosa fue opositor, digamos, a Gualeguaychú. La característica del doctor Rosa siempre ha sido de componedor más que de enfrentamiento, ¿no? Entonces él toma una postura más bien de ver la situación, pero no protagonista de esa decisión, ¿no? Al guión de Zamoré, digamos, ¿no? Claro, sí. Después tuvo un episodio bastante complicado con la vicepresidenta o la presidenta del Senado en su momento, donde él abandona la presidencia de la comisión y fija su postura públicamente, digamos, en el Senado, y ahí bien diferenciado queda el tema, ¿no? Por supuesto, componedor, como es él en su actuación política, trata de no romper, pero siempre se mantuvo ahí en una postura media crítica, no tan fuerte para mi gusto, pero estuvo siempre tratando de no romper. Fernando, viene el Changi a la provincia, va a estar acá en Resistencia el día sábado, el día domingo se va a Machagay. ¿Qué crees que está haciendo el Changi con reverdecer los brotes radicales? Bueno, Changi se propuso, yo a Changi lo conozco en la década del 70-80, el primer Setúbal. Toda la campaña militamos en el mismo espacio, o sea que en Renovación y Cambio nos encuentran en la década del 80 militando en Renovación y Cambio. Él fue uno de los fundadores de la coordinadora, ¿no? Él fue coordinadora, y Franja Morada y Renovación y Cambio. Correcto. Setúbal 1 da inicio a lo que fue la Junta Coordinadora Nacional, que fue el instrumento que aglutinó a la juventud en la apertura de Renovación y Cambio. Ahí estuvo Marcelo Schwarten también, ¿no? Marcelo Schwarten. Claro. Marcelo, de la zona, Marcelo, Braidó, ¿quién más? De acá estuvo, hubo muchos de acá que ya no los conocí, pero hubo mucha gente del Chaco, de Corrientes, de Formosa, el actual diputado nacional Fernando Carvajal, que es de Formosa, pertenecía a esa época de la juventud, digamos, ¿no? Que es en este momento Carvajal es el que está levantando la voz del radicalismo antiguo, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, y con Changi
Siempre fue un tipo de lucha, siempre fue un tipo de barricada. Y me acuerdo que en la convención de Gualeguaychú, blonda cabellera tenía Changuí siempre, quedó pelado. El estrés lo peló. Recién ahora, después de tiempo, recuperó un poco la pelambre. Y bueno, y él se propuso de ir a militar todo el país. ¿Es una causa la de él? Totalmente, totalmente. Él es un tipo que con 82, 83 años que va a cumplir, sigue dando vueltas por el país. Viene de Entre Ríos, de acá, se va, después se va al sur, y así hace varios años hasta que en su momento se crea en el Setúbal 2, que se hizo en Santa Fe, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que se inscribe como línea política en el Comité Nacional. Y esa lucha la lleva con un mensaje radical, digamos, alfonsinista, si se quiere, ¿no? Ilia, Alfonsín, que son dos ídolos muy presentes, del radicalismo horizontal. Qué del ídolo, radicalismo, ¿no? claro. Don Arturo Ilia. El mejor presidente del país. Hubieron que hacerle una colecta en Cruz del Eje, Sí, para pagarle el cajón, digamos. sí, sí. Eso no existe No, para nada. en los últimos tiempos, No, digamos, para ¿no? nada. Como para poder vernos ahí, y aquellos... No, por eso pasan a ser hombres muy Claro. referencial. Claro. Cuando uno habla de militancia política, por lo menos en el radicalismo, muy referencial, ¿no? Ilia es nuestro referente, fue uno de los presidentes que, a pesar de las críticas que tenía de parte de la oligarquía, ha dejado mucho: el sueldo mínimo vital y móvil, el mayor presupuesto educativo, el Producto Bruto había crecido una barbaridad, casi a los índices de China. O sea, fue un gobierno muy importante. Sin embargo, lo voltearon. Y era lógico, porque estaba produciendo una nueva independencia, digamos. Exactamente. Bueno, Y bueno, desde ahí, desde Alfonsín, Changuí se convierte, junto con sus demás camaradas, digamos, de la época, en un referente muy, muy activo dentro de la política, ¿no? Siempre buscando la unión del radicalismo y tratando de que las cabezas del radicalismo sean otras, no esta. ¿crees que Changuí puede ser la reserva o parte de la reserva del radicalismo, que vuelva a sus raíces, que se rompa pero que no se doble, que se acostumbre el radicalismo a perder elecciones pero nunca pacte con la derecha? Bueno, ese es su discurso, eso viene planteando permanentemente, sin ánimo de ningún cargo, eso siempre lo aclara. No quiere ser protagonista electivo, digamos. Lo demostró hasta acá, digamos. Y entonces él lo que predica es lo que el radicalismo que nos gusta, digamos, ¿no? Socialdemocracia, un radicalismo de base, un radicalismo Un movimiento nacional y popular. Claro, en el trabajo, militando en las vecinales, en las universidades, o sea, lo que fue en su momento la Unión Cívica Radical. Nace en la Revolución del Parque, nace en la Reforma Universitaria. Totalmente. O sea, se nutre de ese esquema, y ahí es donde nacen las causas, ¿no? Y buscar el consenso, una de las cuestiones que siempre planteaba Alfonsín, y por el cual creemos que la política es así, no es ni blanco ni negro, claro. Es una serie de matices donde todos tendríamos que estar sentados acá. Hoy no hay política de Estado. Hace mucho que se dejó de trabajar la política en política de Estado. Cada cual tiene un librito que tampoco está escrito, pero sí imaginado, de lo que va a hacer. O sea, es como que gano la elección, me siento en el sillón y veo a ver mañana qué es lo que voy a hacer. Claro. Algo así. Pero no, lo que nosotros pretendemos es, me dice un amigo, ¿para qué va a hacer un proyecto y a quién le va a vender el proyecto? No le va a vender a nadie, pero sí tener una idea
cómo encaramos la educación, cómo encaramos la industrialización, cómo encaramos la inteligencia artificial, en qué concepto de sociedad metemos todas esas cosas, qué es lo que queremos. No solamente qué queremos dentro del radicalismo, sino qué queremos para la comunidad, para nuestros hijos, para el trabajo. ¿Qué aporte hace el radicalismo a este momento histórico donde vienen por el agua, por la salud, por la comida, por la educación, por la salud, por los todo. recursos naturales, por los recursos científicos, por los recursos tecnológicos, por los recursos culturales? Hoy hablaba con mi hija un tema que si estábamos viendo una película, ¿no? Entonces se plantean muchas cosas. Antes uno en la escuela decían hay que empezar a escribir a máquina porque la máquina era el instrumento de trabajo. Después vino la computación y esto fueron cambiando y había que estudiar inglés. Todos los chicos tienen que estudiar inglés porque el inglés es futuro, te abre el mundo, qué sé yo. Hoy la tecnología suple todo eso. Entonces yo me voy a China y con el teléfono celular me traduce al instante lo que está diciendo la otra parte. Claro. O en el inglés. Entonces, ¿qué le enseño yo a los chicos? ¿Cuál es el mensaje? Ya no hace falta que vaya a estudiar inglés. Claro. Se lo tiene en el teléfono celular. Claro. Ella me decía que no sé quién, una profesora, vino de Estados Unidos y se trajo un auricular que mientras vos hablar le va traduciendo acá. Claro. Entonces, esos avances no los tenemos en cuenta como una faltante, digamos, ni del pensar debate de la ni política. Pensar que haya política de Estado. Por eso mismo, eso es lo que tenemos que discutir. Y estamos discutiendo de Guandanara, estamos discutiendo Milei a quién putea hoy, y la empanada de Darín. Claro. Y nos estamos olvidando de lo importante. Y nos estamos Por eso tenemos penetración. Nos estamos olvidando, como dijo Orellano, las venas abiertas de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Ese tema. Lo tuve en la radio Orellano los otros días. Y le mandó saludos. Ahora le voy a contar a Rodolfo Suárez, le mandó saludos a él. Rodolfo me regaló el libro de Orellano. Sí, hace falta un trabajo y un debate permanente en las organizaciones políticas sobre la geopolítica, ¿no? Nosotros estamos en el Chaco, tenemos un panorama bastante importante y si fijamos el objetivo somos importantes. Tenemos la ruta, tenemos el río, tenemos las vertientes productivas como para... Pero hay que cambiar. Claro. Lo último, Fernando, ¿qué esperás que salga de este encuentro con el Chanqui? Bueno, y los radicales que vayan. Sí, yo espero de que él va a decir lo que siempre dice, desbocado como es, y que la gente se anime. ¿Cómo corresponde? Y que la gente se exprese. Lo importante es que haya comunicación, que vos digas lo que pensás, lo que crees que debe ser y responder. Y yo creo que ese juego del debate tiene que existir. Debate que hoy no existe en los partidos políticos. Claro, siempre vemos que si vos me decís algo, vos sos un hijo, ya me estás tratando de... No, eso es lo que hay que desterrar. Conversar y putearnos si corresponde y decirnos las cosas y mirá esto y bueno, y de ahí saldrá a lo mejor 4 palabras, pero ya salió algo de un encuentro de 2. Y si es mucho mejor. Yo creo que la única forma de corregir defectos de la sociedad es el aislamiento, de hacer cada uno lo que quiere para uno mismo sin tener en cuenta el otro. O la nueva colonización, ¿no? Que nos están queriendo hacer. Sí, yo la vez pasada, no sé si en tu radio o dónde lo dije, el tema de las ideologías, alguien me preguntó sobre las ideologías, ¿no? Y estamos desprovistos de ideología. Claro. Tenemos metodología nomás de cosas. Y esto ya viene de la década del 90, esto ya lo vivimos nosotros. Sí. El propio Menem lo implantó por primera vez.
Nosotros ya tuvimos Claro. esta experiencia, Claro. no nos sorprende lo que haga Milei hoy. Claro. Para determinados sectores sí es una sorpresa, pero para nosotros los viejos ya Claro. entendemos un poco, nos ha quedado algunas cosas. Y las teorías esas esotéricas que había en la época de Menem son parecidas a las A la de esotéricas ahora. actuales, ¿no? Y lo único que falta es que salga alguien a plantear a la vieja estructura de Fukuyama con la muerte de las ideologías. Claro. Fernando, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Y ojalá salga bien y dé una fuerte impronta la presencia del Chanqui. En el próximo programa vos vas a reflejar si nos acompañás. Si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y a la vuelta lo tenemos acá a diputado Rodolfo Schwarz.